Hola queridos amigos, hablemos de los problemas del Ford Fiesta. La gama de motores ya era bastante variada al principio de la producción y se fue ampliando con el tiempo. El motor de gasolina básico era el Duratec de 4 cilindros de 1,25 litros, ya conocido de la generación anterior. Disponible en dos versiones de 44 y 60 kilovatios. Las normas sobre emisiones de gases de escape han afectado a la construcción del motor y, por lo tanto, el nuevo Fiesta ofrece solo parámetros dinámicos medios, lo que lo hace adecuado para circular por la ciudad. El motor, sobre todo la versión inferior, pierde potencia rápidamente en pendientes pronunciadas o aceleraciones a altas velocidades, especialmente con cargas más elevadas. La diferencia de dinámica entre las versiones más débiles y las más fuertes se nota especialmente a altas velocidades. El consumo es de unos 6,5 litros. En cuanto a la fiabilidad, ambos motores funcionan muy bien, prestando atención al kilometraje real. Si se acerca el umbral de las 200.000 millas, es posible que el motor ya esté sobrecargado mecánicamente, por ejemplo, mostrando un mayor consumo de aceite y un menor rendimiento. Si quieres comprobar más la capacidad del chasis, debes elegir un 1,4 más potente con 71 kilovatios. El consumo medio de combustible es de unos 7 litros. El motor de gasolina atmosférico más potente del Fiesta es el 1,6 TVCT con 88 kilovatios, tras la actualización a 77 kilovatios. El motor de 4 cilindros de aluminio está equipado con tiempos de apertura variables de las válvulas de admisión y escape. El consumo medio del motor se sitúa en torno a los 7-7,5 litros y una conducción más dinámica eleva el consumo a 9 litros o más. El motor se beneficiaría de la sexta marcha, lo que reduciría la velocidad en autopista y, por tanto, el consumo de combustible y el ruido. Son motores muy interesantes. 1,0 EcoBoost turbo de 3 cilindros, disponible en dos versiones de 74 y 92 kilovatios. A bajas revoluciones, el motor es un poco más ruidoso y no reniega de su diseño de 3 cilindros. Por encima de las 2000 revoluciones por minuto, el motor funcionará silenciosamente y ofrecerá un rendimiento aceptable, especialmente en el caso de una versión más potente. El agujero del turbo a bajas revoluciones es notable, pero menos pronunciado que en el Focus más grande. El consumo medio ronda los 6 litros, la ventaja es que incluso en una conducción más dinámica no aumenta demasiado y suele encajar en los 8 litros. Ford Fiesta 6.Gen. 1,4 TDCi, 1,6 TDCi. Los interesados en los motores diésel pueden elegir entre el 1,4 TDCi, 50 kilovatios, y el 1,6 TDCi, 66 o 70 kilovatios, turbodiesel. Ambos motores se caracterizan por una aceleración sofisticada y un consumo de combustible bueno de unos 4,5 litros. El motor más débil satisface a los conductores menos exigentes en términos dinámicos, mientras que el 1,6 TDCi más potente ya permite una conducción más ágil incluso con el vehículo bajo carga. En comparación con los motores de gasolina, los motores diésel tienen una posición más difícil, sobre todo por su mayor precio de compra, un mantenimiento más caro y, en el caso del 1,6 TDCi 16V, 66 kilovatios, una fiabilidad aún menor. El 1,4 TDCi más débil y el más nuevo 1,6 TDCi 8V, 70 kilovatios, son decentes en términos de fiabilidad. En la mayoría de los casos, se puede encontrar una transmisión manual de 5 velocidades, que ofrece cambios de marcha cortos y precisos, con recorridos cortos. Con el motor 1,4i, 70 kilovatios, también estaba disponible una transmisión automática de 4 velocidades. Se caracteriza por cambios de marcha cómodos, pero hay una pérdida de potencia y un aumento del consumo de aproximadamente 1 litro. Una alternativa interesante que encantará especialmente a los conductores con un enfoque deportivo es la transmisión automática PowerShift de 6 velocidades, similar a la DSG de Volkswagen. El Ford Fiesta de sexta generación pertenece a los vehículos relativamente fiables, especialmente las versiones de gasolina. En los primeros años, los fallos electrónicos eran más frecuentes, como el ABS no funcional, problemas con la radio del coche al reproducir música desde USB, ruido del motor, fallo de la unidad de control, descarga de la batería a través del módulo de control de manos libres o, en ocasiones, el cinturón de seguridad bloqueado, soporte de antena dañado.
El Fiesta no tiene problemas de corrosión, solo algunas piezas pueden tener problemas con las consecuencias de golpear piedras. A mayor kilometraje, comenzarán a aparecer golpes en el eje delantero. Generalmente se escuchan primero las barras estabilizadoras desgastadas y, con el tiempo, también puede desarrollarse un juego excesivo en los extremos de los eslabones o los hombros. Además, preste atención al zumbido de los cojinetes, que generalmente se produce a mayor kilometraje y que afecta al eje delantero. Ocasionalmente, se escucha ruido o chirridos de los amortiguadores traseros, que pueden deberse a la falta de lubricante, simplemente Lubric. Especialmente para las versiones más fuertes, es necesario verificar el estado de las juntas homocinéticas, que no tienen una vida útil prolongada. Si se escucha un clic cuando las ruedas giran completamente hacia un lado o hacia el otro, se debe a juntas homocinéticas desgastadas. A veces, el ruido lo emite la dirección columna, especialmente al girar a bajas velocidades, hasta mediados de 2010, o por el resorte de retorno del pedal del embrague, solo lubricar, o por la apertura, cierre de las ventanas laterales. En el caso de los motores de gasolina, hay que tener cuidado con los tirones al acelerar. Este error suele ir acompañado del encendido del testigo de avería del motor. La causa es un mal funcionamiento de la unidad de control, del acelerador o de un sensor de posición del pedal que no funciona bien. Si el motor funciona de forma irregular en el cilindro más pequeño, lo más probable es que el problema sea la bobina o una sonda lambda que no funciona o que el catalizador esté dañado. En este caso, las fugas de aceite del motor se producen a mayor kilometraje. En el caso de los motores diésel, se recomienda repostar, a veces añadiendo aditivos, y cambiar el filtro de combustible con regularidad. Cuanto mayor sea la cantidad de impurezas que contenga el combustible diésel, mayor será la cantidad de impurezas que se filtrarán en el filtro de combustible, lo que provocará una aceleración deficiente o una pérdida de empuje a velocidades más altas. Por supuesto, una mayor cantidad de impurezas también supone un riesgo para los inyectores, que pueden obstruirse, lo que provocará un arranque difícil o incorrecto del motor. A menudo, limpiar los inyectores por sí solos ayudará, pero a veces la limpieza no ayuda. Las fugas de aceite pueden ocurrir a lo largo de muchos kilómetros, a menudo debido a fugas en las mangueras de ventilación del cárter. Los motores 1,6 HDI 16V 66 kW más antiguos suelen tener problemas con turbinas sobreutilizadas, válvulas EGR disfuncionales, fugas de aceite y diversos problemas causados por el hollín que degrada el aceite, pérdida de compresión, conductos, cojinetes de biela, etc. Con el 1,6 HDI, al cambiar el aceite del motor, es imposible vaciar todo el aceite debido a la formación incorrecta del cárter de aceite, por lo que se recomienda cambiar el aceite del motor con mayor frecuencia, máximo 15.000 km, enjuagándolo con aceite nuevo o de vez en cuando, al menos una vez, a los 100.000 km. Desmontar y limpiar adecuadamente el cárter de aceite. De lo contrario, los depósitos que quedan en el fondo arrastrarán el aceite de motor nuevo, lo que afectará negativamente al motor y sus componentes, que se desgastarán más rápido. En el caso del motor 1,4 TDCi, hay que tener cuidado con la repentina imposibilidad de arrancar el motor en frío y en caliente. Se trata de un fallo de la electroválvula para controlar la presión en la bomba de alta presión. El motor diésel 1,4 TDCi pierde combustible en la línea de retorno y alrededor del inyector. El problema se manifiesta con olor a diésel debajo del capó y en la cabina. Un mayor kilometraje puede significar inyectores excesivamente desgastados, lo que resulta en un ralentí irregular y ruidoso, un arranque en frío más deficiente o un rendimiento deficiente. El embrague se acopla o hace ruido al acelerar desde marchas más bajas. Entonces, lo más probable es que la falla sea de volantes flotantes excesivamente desgastados. Los motores diésel están equipados con un filtro de partículas de hollín, DPF, cuya vida útil es de aproximadamente 150,000 a 200,000 km, dependiendo del uso del vehículo. A veces, la vida útil del filtro es más larga, pero otras veces más corta, especialmente si conduces en rutas cortas y el filtro no se regenera. Los problemas con el filtro generalmente se notifican mediante el encendido de la luz en el panel de instrumentos y la transición del motor al modo seguro.
La proximidad del final, obstrucción, de los filtros DPF generalmente se manifiesta por un aumento de la frecuencia de regeneración junto con un ligero aumento del consumo. Para los motores diésel, es importante no extender el intervalo de servicio de cambio de aceite y cumplir con el máximo de 15.000 kilómetros. Cada vez más propietarios se quejan del intenso desgaste de los neumáticos delanteros. En el caso de los motores 1,6 TDCi, debido a la exposición y a la baja posición de la carcasa, se deben tener en cuenta los posibles daños causados por obstáculos. Algunos propietarios informan que entra agua en el maletero y aproximadamente 30 centímetros en las piernas de los pasajeros debido a conductos obstruidos. Plástico muy sensible en el interior. Los vehículos fabricados antes de principios de 2010 tienen una calefacción del habitáculo débil, calentamiento lento. Averías frecuentes del botón de apertura del maletero. El problema es la apertura automática o la interrupción total del funcionamiento y se debe a una fuga de agua, la mayoría de las veces debido a un sellado deficiente alrededor del limpiaparabrisas trasero. En vehículos más antiguos, existe un problema con el funcionamiento de las radios y el sistema de aire acondicionado, que se puede solucionar reprogramando la unidad de control.